Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Atentados de Daesh con 71 muertos en Yemen y otros 18 en una boda en Irak. Putin está tratando de organizar un encuentro entre Abbas y Netanyahu. Naciones Unidas piensa que las elecciones municipales palestinas son una contribución a la reconciliación entre Hamás y la OLP. Irán desplegó el sistema antiaéreo ruso S-300 en torno a la central nuclear clandestina de Fordo. Comentaremos estas noticias, después volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con esta primera noticia en la que al menos 71 yemeníes han resultado muertos este lunes en un atentado suicida contra un centro de reclutamiento en Adén, la segunda ciudad de Yemen, del que se ha responsabilizado Daesh. El ataque parece la respuesta de los yihadistas al anuncio la víspera de que tanto el gobierno internacionalmente reconocido como los rebeldes Huti que controlan Saná, la capital, aceptaban volver a dialogar. Al parecer, el suicida ha logrado superar el control exterior haciéndose pasar por una furgoneta de reparto. Los reclutas respondían a un llamamiento de la milicia progubernamental Resistencia Popular para hacer frente al avance yihadista en el sur del país. Tanto Daesh como Al-Qaeda en la península arábiga han aprovechado la guerra civil desatada por la intervención saudí en marzo de 2015 para ganar terreno en amplias zonas del sur y el sureste del país. También Irak ha sufrido un atentado de Daesh con 18 muertos en una boda este domingo por la noche cerca de la ciudad santa chií de Kerbala, en el sur del país. Bueno, y hoy igual se sorprenden que traemos estas noticias como primera noticia, pero es que el terrorismo internacional no solamente es el que golpea en las capitales europeas o en Estados Unidos o en algún otro país de Occidente. Evidentemente, esto está sucediendo también en países del Oriente Próximo, algunos desde hace muchos años ya inmersos en esta guerra sin fin contra el terrorismo, como pueden ser Afganistán e Irak, otros que decididamente han pasado a formar parte de la rutina convertidos en guerra civil, como en Siria, y el caso de Yemen, que está a punto de convertirse en una guerra civil. De hecho, ya hay una guerra civil. Lo que pasa es que, como sucede con el avispero sirio, no son dos partes las enfrentadas. Por lo tanto, la interpretación siempre es muy compleja. Aquí tenemos, básicamente en Yemen lo que se dirimen son dos hegemonías. O sea, ¿quiénes son los más duros del mundo árabe? Por un lado, Arabia Saudí, que está en la misma península arábiga que Yemen, y Yemen es país limítrofe, o Irán, que es el país de la tendencia religiosa chiita, que tiene bastante predicamento en el sur de la península arábiga, especialmente en este grupo llamado de los hutíes, que aprovechando el revuelo que se ha montado en ese país, pues ellos también se han metido. Y ahora el que faltaba para el pastel es Daesh, que Daesh está siempre contra todos, o sea que da igual, está contra Occidente, pero también está contra los suníes, atenta contra los suníes, y también atenta contra los chiitas, porque en definitiva ellos son fundamentalistas suníes. Lo que pasa que, como digo, mirar esto desde una matemática occidental, racionalista, cartesiana, diciendo, bueno, estos están de este lado y estos están del otro, pues es no entender absolutamente nada. Oriente Próximo no se maneja por ideología, se maneja por lealtades que a veces son familiares, a veces son lealtades familiares religiosas, a veces son étnicas, a veces son de otro tipo de amistades compradas, pero siempre está mucho más cercano a lo que nosotros hemos estudiado sobre el feudalismo y la Edad Media, cuando uno batallaba para un señor, pero también se podía vender a otro. Tenemos el ejemplo de nuestro héroe nacional del Mío Cid, que batallaba con la misma valentía para los moros que para los cristianos. O sea que en lo que está pasando en el Yemen y en todos estos países, con el terrorismo y con este tipo de atentados tan
tan multitudinarios. Nuevamente, la mejor manera de entenderlo es leer historia de la Edad Media. Continuamos ahora con el presidente ruso, Vladimir Putin, que está tratando de organizar un encuentro entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Portavoces palestinos aseguran que esto no supondrá ningún cambio en la postura palestina, que reclama 3 condiciones para el reinicio del diálogo de paz: la congelación del crecimiento de las colonias israelíes, la liberación de los presos encarcelados antes del proceso de Oslo y un calendario firme para la negociación. Ramallah apoya la iniciativa francesa que internacionaliza el proceso de paz, mientras que Israel opta por las conversaciones directas. El viceministro de Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, se ha encontrado recientemente en 2 ocasiones con los embajadores israelí y palestino en la capital rusa. Sí, aparte de esta noticia ya la habíamos anticipado, porque el que la había anticipado realmente ha sido el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, quien dijo que Rusia iba a tratar de poner en marcha una iniciativa para sentar en la misma mesa. Esta iniciativa que en realidad hace unos meses pronunció el propio presidente egipcio. Él iba a ser como el valedor, luego vio que había más posibilidades de que esto tuviera éxito si el mediador era alguien más poderoso como Putin. Claro que en estos movimientos en torno a negociaciones de paz, lo más llamativo es que brilla por su ausencia es Estados Unidos. Ya no hablemos de la Unión Europea, que se ha descartado a sí misma de toda negociación en la que pueda participar Israel por su parcialidad totalmente absoluta hacia los palestinos. Lo que ha llevado, por ejemplo, a esta iniciativa francesa, en medio de la propia debacle de Francia frente al terrorismo islamista y que esto que lo otro, pues ellos se sitúan contra Israel y dicen, ha pasado mucho tiempo y hay que obligar a Israel a aceptar estas condiciones. La negociación directa es la tesis que ha defendido Israel durante mucho tiempo, no solamente Netanyahu, también los predecesores, porque han visto que es lo único que puede llevar a una solución es hablar directamente con los afectados. Lo que pasa es que el gobierno palestino siempre ha pretendido poner condiciones para sentarse en la mesa. O sea, es como decir, vamos a jugar un partido de fútbol, a ver quién juega mejor al fútbol. Vale, pero empezamos con que yo he ganado por 10-0. Entonces, no se puede jugar así. No se puede negociar cuando tú pones por condiciones básicas las cosas que van a ponerse sobre la mesa. O sea, el tema de la congelación de las construcciones en las colonias, la liberación de presos, el calendario de la negociación, todo eso tiene que venir de unos contactos de la negociación. No se pueden prefijar todas estas cosas antes. Y esto era lo que pasó cuando hace 1 año, 2 años, 2 años y pico, pues el enviado especial John Kerry, el secretario de Estado de Obama, puso un límite y dijo que en 9 meses había que solucionar el tema de las negociaciones de paz. Apretó a los israelíes para que aceptaran las condiciones de los palestinos, que eran la liberación de 106 presos con crímenes de sangre, terroristas, cada 3 meses en esas negociaciones. Eran 3 o 4 tandas, y ya bueno, al final pues lo único que se vio es que los palestinos perdían el tiempo con tal de llegar y que fueran liberando más palestinos, y no hablaban de nada, y no podían, y no tenían ningún interés en hablar de nada. Así que el tema que ahora ellos digan que apoyan la iniciativa francesa es también una tontería, porque en estos mismos micrófonos hemos hablado de la semana pasada cómo el propio Mahmoud Abbas, tras fracasar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con esta iniciativa francesa, porque votaron en contra de este plan, pues dijo, bueno, pues como este plan no sirve, pues vamos a estudiar el tema de las negociaciones directas. Pero no tiene sentido emperrarse en una iniciativa que ya ha sido votada y ha sido vetada, ni siquiera vetada, porque el veto generalmente lo ejerce Estados Unidos cuando ya llegan las votaciones en contra, y bueno, tiene el derecho de veto de Estados Unidos para frenar esta iniciativa. No hubo necesidad de ello, porque uno de los componentes del Consejo de Seguridad, sorprendentemente, Nigeria,
pues votó en contra de esta iniciativa francesa y se vino todo abajo. Este castillo de naipes de negociaciones de paz que lo único que pretenden es ganar tiempo para los palestinos para que se sigan montando en el chollo del negocio de no tener Estado. Porque, otra vez lo reiteramos, ya lo hemos dicho muchas veces, a la dirigencia palestina lo único que le viene bien es que hablar de un Estado y no tenerlo nunca. En el momento que tengan un Estado van a tener un problema muy grande. Van a tener que hacer cosas que nunca han hecho. Han estropeado 30 años últimos de esta situación de dependencia. No son 30 años, pero desde los acuerdos de Oslo del 94 han pasado 22 años. En estos 22 años no han construido nada, no han creado una sociedad distinta, no han creado las bases para un Estado independiente y lo único que van a tener, lo único que tienen después de 20 años es gente acostumbrada a estar subsidiada por apoyos internacionales. Y eso no va a ser, el maná ese no va a seguir eternamente. Solamente, y eso lo saben los dirigentes palestinos, mientras ellos sigan poniéndose en la situación de víctimas exclusivos de todo el conflicto. Gracias, Jorge. Continuamos con las noticias. El coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, ha afirmado este lunes que las elecciones municipales palestinas previstas para el 8 de octubre podrían ser una contribución a la reconciliación. Estos comicios son los primeros que se celebrarán de forma simultánea en Cisjordania y la Franja de Gaza desde 2006. Estas elecciones pueden ser un importante indicador de lo que ocurriría en otras votaciones. Aún no se ha establecido ninguna fecha para futuros comicios, tanto presidenciales como legislativos, a pesar de que los mandatos de los actuales líderes palestinos terminaron hace años. Sí, Alejandro, esto es una situación muy cómica. Van a ser unas elecciones municipales como ensayo para ver si el pueblo está preparado para la democracia, algo así. O sea, no convocan a las elecciones legislativas y presidenciales, que las tienen estancadas desde hace 10 años, por temor a lo que va a salir. Entonces dicen, a ver, bueno, si todos votan bien, que sí, si nos votan a nosotros, pues hacemos unas legislativas, pero si no, si la gente va a votar otra cosa, y lo que va a pasar, Alejandro, es que van a votar otra cosa, porque la gente está harta de la corrupción. Nosotros en España, si hablamos de la corrupción, pues tú no sabes cuántas magnitudes, cuántos ceros hay que agregarles a la corrupción en España para saber lo que pasa en Cisjordania. Esto es la mayor estafa y el mayor robo en la historia del mundo, en cantidades y en proporciones, en porcentaje, de la ayuda que se han llevado los líderes palestinos a sus cuentas privadas, y la otra parte que ha desaparecido ha sido de ayudas a los terroristas, premiándose a aquellos que hayan matado israelíes. Bueno, esto, a pesar de que a Mladenov le parezca que es una contribución a la reconciliación, pues yo creo que anda un poco despistado el hombre, porque no sabe que en este momento, cuando hagan las elecciones estas municipales, aunque hagan las elecciones para el Consejo de Alumnos en las escuelas, los que van a ganar son Hamás. No van a ser el gobierno moderado que Occidente quiere como interlocutor, no. No, porque ese gobierno moderado es una ficción. Es un gobierno moderado cuando habla en inglés, y es un gobierno islamista y fanático y asesino cuando habla en árabe, para la gente que le entiende en árabe. Y es un gobierno que actúa con mano dura y tortura a sus propios militantes, como hemos visto en las noticias de ayer. Así que malos tiempos para la democracia en Palestina. Finalizamos las noticias con Irán, que desplegó el sistema antiaéreo de origen ruso S-300 entre los más modernos del mundo y que fue entregado completamente a la República Islámica la semana pasada para proteger la central nuclear de Fordo. La entrega de estos polémicos misiles fue duramente criticada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. La central de Fordo es un complejo subterráneo que Irán construyó de forma secreta y cuyo descubrimiento llevó a la comunidad internacional a instaurar una serie de duras sanciones económicas contra el país ante el temor de que allí se estuvieran desarrollando armas atómicas. Los israelíes temen que esas baterías, que tienen un alcance de hasta 200 kilómetros, permitan a Irán contar en breve con un invulnerable escudo antimisiles para defender sus infraestructuras vitales ante un posible ataque exterior.
Sí, esto estaba cantado, esto estaba anunciado. Los rusos dijeron, no se preocupen, esto es una batería defensiva porque son misiles, pero es una batería de defensa, pero que ellos ponen en unas instalaciones que construyeron de forma secreta y clandestina. Instalaciones nucleares que construyeron. A ver, estaban siendo observados por todo el mundo y ellos construyen algo que no lo puede ver nadie, le ponen ahí misiles para controlar que nadie se acerque ahí. Y la gente piensa que Irán está cumpliendo o va a cumplir el acuerdo de impas en el desarrollo de armas atómicas. Evidentemente no. Las están desarrollando, las están construyendo ahí mismo en Fordo, con la protección de los rusos, con el dinero de los europeos. Porque no olvidemos que cuando el año pasado se firmó este acuerdo, pues entre otros, nuestro ministro de Exteriores, García Margallo, fue corriendo con un montón de empresarios españoles a babear ante la posibilidad de que los iraníes les encargasen no sé qué historias, pero los iraníes tienen aparte de todo un problema, de que el precio del petróleo ha caído en picado en estos últimos años, y aunque ahora le hayan levantado el embargo, no tienen nada. No son nada. Lo único que tienen y lo único que van a tener es lo mismo que tiene Corea del Norte. Tienen miseria y misiles atómicos. Miseria y misiles atómicos. Y eso les va a permitir perdurarse en el poder, seguir sometiendo a la sociedad iraní a lo que era en una época el sitio más moderno del mundo musulmán, convertirlo en el pozo de las miserias del mundo musulmán y en el principal financiador de grupos terroristas en el mundo. No olvidemos que los iraníes están implicados, entre otras muchas historias, en el atentado antisemita contra una filial cultural en Buenos Aires en 1994. Así que Irán es un estado terrorista. Y ahora todo el mundo está haciendo la vista al costado pensando de que, bueno, serán terroristas, pero tienen mucho dinero y eso nos puede beneficiar. Y encima no. Lo único que tienen es una capacidad innata para mentir y disimular lo que en realidad son y que todo el mundo sabe que son, pero que ellos mismos se están riendo de Occidente en su cara. Ahora que tienen sus instalaciones donde están fabricando bombas atómicas, después de haber firmado un acuerdo, pues convenientemente protegida con un sistema antimisiles de la última generación. Bien, finalizamos aquí las noticias de hoy. Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con Raquel y la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. ¿Qué nos traes hoy? ¿Seguimos con la agenda? Seguimos con la agenda de la Jornada Europea de la Cultura Judía. No pretendemos ser originales. Bueno, hay que pero hay que contarles, claro, todas las actividades que pueden realizar en torno al 4 de septiembre de 2016, que es el día en el que toda Europa celebra este Día de la Cultura Judía. En este caso nos vamos a trasladar a Lucena, a la perla de Sefarad, en Córdoba, donde tienen planteadas actividades en torno a las lenguas del judaísmo, que ya saben que es el lema de esta 17ª edición de la jornada. Las tienen planteadas, les decimos, desde el 4 de septiembre hasta el 1 de octubre. Pero como tenemos tiempo para hablar de esas actividades fuera del mes de septiembre, bueno, pues vamos a hablar simplemente de este fin de semana que comienza en Lucena con una visita guiada con anfitrión por la Lucena judía. Mira, qué bien. Será el domingo 4 de septiembre a las 10 de la mañana. Hay que madrugar un poquito. La inscripción previa se tiene que hacer en el Castillo del Moral. Bueno, no les damos muchos datos de inscripción, plazas limitadas y todas estas cosas, porque les animamos a entrar en el link que les ponemos, que les redirigirá redirige hasta exactamente hasta la página de la red de juderías o del propio ayuntamiento de cada ciudad. También este 4 de septiembre contaremos con una exposición Huellas de la Cultura Judía en Lorca, que está incluida en el 6º intercambio turístico y cultural entre Lorca y Lucena. Será en el Palacio de los Condes de Santa Ana. El lunes 5 de septiembre es la inauguración, también por la mañana, a las 10:30.
Y con una conferencia, los judíos de Melilla, el Ladino y la Jaquetía clausuran estas jornadas europeas de la cultura judía en Lucena. También se tendrá lugar en el Palacio de los Condes de Santa Ana, pero en este caso a las 8:30 de la tarde, y será a cargo de un gran amigo de Radio Sefarad, Mordejai Warnitz, presidente de la Asociación Sociocultural Men Gimel. Bueno, pues perfecto, esta vez a Córdoba, una visita, muy bien. No, viene, es Lucena. Ah, bueno, dices, de Melilla a Córdoba, por Lucena, bueno, ¿no? Por lo que hablábamos ayer también, que estamos en Sevilla, ahora nos vamos a Córdoba. Bueno, y viajamos todavía más al norte de España porque nos vamos a Rivadavia para hablarles también de esta Jornada Europea de la Cultura Judía. ¿Dónde está Rivadavia? En Galicia. En Galicia. Es uno de los puntos de interés judío más interesantes de Galicia. Allí nos invitan a un festival de música arteficial. No me he equivocado. Me suelo equivocar, pero en este caso lo he dicho bien. Arteficial. Música puente entre culturas. Klezmer, alternativa, jazz, blues, etcétera. Y además este festival de música artificial se presenta acompañado de un mercadillo de gastronomía. Durante todo el día, grupos de música llegados de todos los rincones de España y Portugal ofrecerán un repertorio de sus creaciones. El mejor klezmer, blues, jazz, folk y música tradicional, como les decimos, acompañado por estos productos gastronómicos de diferentes pueblos y culturas. Se desarrollará esta actividad desde las 12:30 del día 3, hasta las 11 de la noche en el barrio judío, en el local de la Madalena, en el auditorio del Castillo y en el Museo Sefardí. El día siguiente, el 4, tendremos una actividad, conocer la judería, que es una visita guiada, un singular recorrido donde se visita la judería de Rivadavia, profundizando en la historia de la presencia hebrea durante la Edad Media en esta antigua villa, capital vinícola de Galicia. Se visitará además un horno antiguo de elaboración de repostería hebrea tradicional y artesanal. Hay 2 visitas, a las 12 en castellano y a las 5 en gallego. Más información en la Oficina de Turismo de Rivadavia. Y también nos proponen una visita al Museo Sefardí de Galicia con una jornada de puertas abiertas donde se podrá conocer la historia de los hispanojudíos gallegos a lo largo de la historia. Es una muestra interesante que ayuda a comprender la evolución de un pueblo que formó parte de Galicia durante muchísimos siglos. Uh-huh. Esta jornada de puertas abiertas tendrá lugar desde las 10:30 hasta las 8. Bueno, pues perfecto, muchas gracias. Mañana seguiremos hablando de la jornada de la cultura judía en Europa, pero claro, se ha estrenado la última película de Woody Allen y teníamos que hablar de ella. Un poquito, ¿no? De cine también, que nos gusta también hablar de cine. Exacto. Bueno, es la película 46ª del prolífico y genial Woody Allen, una comedia agridulce que, haciendo honor a su nombre, Café Society, pues recorre lugares míticos, club de jazz del Greenwich Village, a locales legendarios de los alrededores del centro de Nueva York, como el Morocco o la calle 100 o la calle Harlem, donde se encontraba el Cotton Club en el número 142, por ejemplo. No, regresa a Nueva York, que es su meca, ¿no? Digamos, claro, es su patria. Allí claro nació. Durante aquella década glamurosa que vuelve a reinterpretar en celuloide Woody Allen, que ya saben, realmente se llama Alan Stuart Konigsberg. Se crió en este Nueva York que retrata gracias a los protagonistas de su película, que son Jesse Eisenberg, que parece su alter ego en esta cinta, y Kristen Stewart, esta chica que parece muy triste por ser estrella de cine, pero que en esta película creemos que hasta sonríe, además de Steve Carell y la maravillosa Blake Lively. Está ambientada en el Hollywood de los años 30 y la película cuenta la historia del joven Bobby Dorfman, cuyo mayor sueño es convertirse en estrella de cine. Bobby abandona Nueva York y viaja a la meca del cine para reunirse con su tío, un poderoso agente y productor de Hollywood. Allí se enamora de Bonnie, la guapa secretaria de su tío, lo cual lo enfrentará al todopoderoso magnate de la industria cinematográfica.
Bueno, pues y claro, eso, regreso a los años 30, total, la época preferida de Woody Allen. Claro, imagínense, esta película, si siempre hay música maravillosa, pues en esta todavía más, esa música que se podía disfrutar en los locales de jazz de los años 30, con gángsters, con estrellas de cine. Con tabaco en los bares. Exacto. Con mucho tabaco, mucho humo y bueno, después de la ley seca, mucho whisky. Seguro. Dice Allen que si hubiera filmado Café Society años atrás, él hubiera interpretado el personaje de Eisenberg. Y que eligió a Kristen Stewart porque tenía que hacer un papel dual, tenía que poder ser pues una secretaria perfecta, una persona un poco ordinaria es feo, digamos gris, ¿no? Que pasara desapercibida, pero también que pudiera interpretar a alguien glamuroso, con pieles y joyas y maravillosa. Y eso lo podía hacer Kristen Stewart, en opinión de Woody Allen, el director, y de su habitual directora de casting, la también ya famosa Juliette Taylor, que ha sido su directora de casting desde casi el principio de su obra. Por supuesto, esta película incluye anécdotas y comentarios judíos, como en las mejores comedias de Allen, y ha dicho Woody Allen, que yo escribo sobre lo que sé. Nací en una familia de judíos y en esta película el padre y la madre parecen mis padres reales. Yo crecí entre padres que discutían todo el tiempo y ocasionalmente también hablaban en yiddish, y por eso es tan fácil escribirlo, me resulta simple, puedo ser auténtico porque lo viví. Bueno, pues estupendo, mirad ese conocimiento del yiddish por parte de Woody Allen. Veremos lo que ha trabajado y lo que ha cocido para esta nueva película. Claro, ¿sabes? Siempre decimos que hay que verla, aunque claro, no opinar, seguramente no vaya a ser en Días de Radio o Annie Hall, bueno, pero seguro que en algún punto nos reconciliamos con el prolífico Woody Allen viendo Café Society. Pues les animamos a ver esta nueva película de Woody Allen, a todos los oyentes de Radio Sefarad, y recordamos las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. No se olviden, mañana volveremos con más. Así que muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.